Vamos a presentar en este bloque una entrevista que hicimos la semana pasada al artista plástico, el artista visual, misionero, apostoleño Andrés Paredes. Andrés está interviniendo, acaba de terminar de vestir la sede central del Banco Macro en Puerto Madero. Es una obra que le llevó, es una acción que le llevó más de 2 años. Hicimos una nota a través de Instagram y vemos ahora el video, la entrevista. Sabemos, como acabas de decir, que estás trabajando muchísimo y sobre todo haciendo una exposición bastante importante. Todas tus exposiciones son importantes. Contame, Andrés, de qué se trata esta intervención en la, no sé si es la Casa Central, pero por lo menos en la casa del Banco Macro en Puerto Maderos. Mira, eso para mí es muy significativo porque, bueno, yo estuve un tiempo en Buenos Aires, después me fui a vivir 10 años a Misiones y un poco mi manifiesto era que todo se hacía en Misiones, los textos, las impresiones, los marcos, los vidrios, todos, hasta que me surge esta propuesta de cuando estaba en obra, la Casa Central del Banco Macro, que estaba diseñada nada más ni nada menos que por César Pelli, que es el arquitecto más importante de la Argentina y uno de los más importantes del mundo. Se estaba haciendo este rascacielos como lo tienen Dubái, Singapur, bueno, las Petronas Towers las diseñó César Pelli. Y, bueno, en el medio de esta obra a mí me ofrecen como parte del programa del banco, porque el banco se fundó en Misiones, o sea, una de las provincias que el banco, o sea, nuestro banco provincia pasó a ser Banco Macro, El Banco y Macro. ellos me invitan a pensar en que el banco tenga arte. O sea, y para mí fue un desafío muy grande, y bueno, me vine a vivir a Buenos Aires por 2 años a trabajar exclusivamente en este proyecto que después finalmente quedó adentro de un edificio corporativo, ¿no? Todos los pisos hay obras y todo el comedor tiene dos esculturas gigantes que si bien esta institución cuenta con un montón de empleados, está cerrado al público. Entonces ahora, a partir de este año, empezaron a hacer un programa de arte federal y la primera provincia invitada es Misiones. Entonces me invitan a mostrar el resto de mi obra para la gente que ya conoce mi obra porque está en el banco, pero también a todos los curiosos del arte a conocer lo que está dentro del banco. O sea, es como un doble sentido. Por eso es tan importante, porque por primera vez se pueden ver estas piezas que quedaron adentro del edificio, y también a la gente que trabaja en el banco conoce el resto de mi producción. ¿De qué es, ya sé, de que es misionerista, como siempre, ¿no? Como en la mayoría de tus intervenciones, inspirados en la naturaleza, en la identidad misionera, pero ¿de qué se trata en este caso particular, Andrés? Bueno, la muestra se llama El oro de los sueños, y habla un poco de ese proceso de transformación que anhelamos los curiosos, de poder llegar a nuestra etapa final. Eso es como lo veo yo. O sea, está un poco inspirado en el ciclo de vida de las mariposas que llegan a su última etapa, que se llama imago, que es una vez que ya pasan por todos sus periodos, se llama fase de imago, que es cuando están completas. No todas llegan a esa fase, pero a mí me inspira mucho todo ese proceso, y hacer una metáfora con nuestras propias transformaciones y con todos nuestros propios procesos de redefinición. Entonces, para mí el verdadero oro de los sueños es llegar a una etapa de nuestras vidas donde nosotros realmente estemos conformes con quien somos. Y no hablo del cuerpo, sino que hablo de una transformación un poco más espiritual. Entonces, De todo, claro. reúne a obras que hablan justamente de la transformación en diferentes momentos. Hay muchas mariposas, hay pinturas que son huevos, pero también hay obra más reciente que son pinturas que están hechas con un pigmento a base de los tacurú. Yo estuve trabajando con materiales que provienen de comunidades de trabajo. Entonces hice pinturas con Takurú, hice pinturas con plasma y glóbulos rojos, y después hice
unas obras escultóricas muy grandes con ponchadas de yerba, rellenas con yerba mate, que bueno, ganaron premios de escultura, que fue como una sorpresa. Entonces también hay algunas piezas que están pintadas con un extracto de yerba mate, que hablan todos desde de lo que yo conozco y que es lo que a mí me gusta hablar, que es el lugar donde yo nací, donde crecí, donde están la mayoría de mis recuerdos. Y hay un rescate, Andrés, permanente, no solo de Misiones, sino de tu infancia también. Bueno, pero eso es inevitable. Todo el mundo busca volver a su... O sea, la mayoría de nosotros tenemos momentos felices en nuestra infancia, o de libertad, o de... O sea, la búsqueda el recuerdo hacia la infancia, en mi caso, es de mucha libertad y de mucha felicidad, ¿no? Es como un lugar que existe en mi memoria y de la gente de mi generación, que es la siesta y sobre todo la siesta en Misiones, que es como no, no sé, es difícil de explicar a la gente que no conoce lo que es la siesta misionera, un calor, o sea, estar al límite de la selva en todos lados, o de un arroyo gigante, o sin ningún temor. En mi caso, en mi casa teníamos ponis, caballos, incluso un mono, y al lado estaba el consultorio de mi viejo, que era toda una mezcla de ciencia y naturaleza fantástica, que cuando yo empiezo a hablar, la gente cree que estoy hablando de ficción, pero es real. Estás hablando de un libro, pareciera. Sí, pareciera que es como un producto de la imaginación y acá te dicen, sí, claro, obvio, sí. Pero bueno, ahí se Ah, basan la mayoría de mis recuerdos. Andrés, muchas personas, bueno, nos conocemos personalmente, mucha gente conoce tu trabajo y conoce tus comienzos, pero hay otra gente que no. Contanos cómo empieza, vos sos diseñador gráfico de base, ¿y cómo Sí, empieza esto de empezar a incursionar en las artes visuales, ya ampliando un poquito el diseño gráfico, ya como hasta un sistema de vida, una forma de vida? mira, yo empecé en la Facultad de Artes y Diseño en el 97 y estudié técnico ceramista y diseño gráfico al mismo tiempo, eran como completamente diferentes. Ahora estoy volviendo a la cerámica, después de muchos años, no quiero decir cuántos, pero bastantes años, la vuelta, estoy volviendo a los orígenes y también es una búsqueda que tiene que ver con mi herencia, que es nuestro vecino país del Paraguay. Entonces, eh, justamente esa vuelta al origen para mí tiene que ver con el barro y con la arcilla y con mi inicio en el arte, que es la escultura cerámica. Pero sí, estudié en la Facultad de Artes, que fueron 4 años, donde yo terminé la carrera de diseño, pero la facultad de mi época era una facultad muy abierta, donde pude hacer talleres de fotografía, de grabado, de escultura, de pintura, y era tan fácil entrar a un taller y participar de cualquier actividad que la verdad que eso rescato mucho de nuestra universidad y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones, que es una altísima casa de estudios, pero también en mi caso fue un lugar donde pude como saciar muchas técnicas y mucho conocimiento, ¿no? En este momento que vos sos como una esponja cuando estás en la facultad, como absorbés de todo y, y justamente a partir de un curso que hice con una alemana en la Facultad de Artes, que es a mí me gusta decir que es la capital nacional del inmigrante y yo hice un curso con una alemana o descendiente alemana, suiza alemana, que me enseñó una técnica folclórica que había aprendido de su abuela, que en la montaña cuando nevaba se sentaban a recortar papelitos con tijera y cuando se iba la nieve se regalaban entre ellos los papeles. Y bueno, es un poco armando como siempre uno como artista arma su declaración de artista o su statement, le dicen, y para mí es eso, es como el paisaje nuestro misionero atravesado por un montón de capas que lo van cortando, que una de ellas es la cultura, que es justamente esta cultura inmigrante, la cultura tanto del inmigrante como de la que cosecha la yerba, la naturaleza, sus habitantes, las fronteras, los ríos, y nada, los 80 kilómetros que nos unen al resto de la Argentina y todo el resto que nos unen a otras culturas. Entonces, eso también es a mí me gusta dejar sentado, ¿no? En la obra, que si bien hablo de la selva, no es una selva
amazónica, sino que es una selva donde se escucha el chamamé. O sea, es como, me gusta tratar de meter esos guiños y meter elementos que hablen de nuestro lugar. Y mucho eso tiene que ver la cultura jesuítica también, que se mezcla, que ahí hay como una dicotomía en este momento de, porque, bueno, entra todo las culturas prehispánicas y hoy en día hay mucho debate sobre eso, pero en nuestro caso de Misiones fue un poco más una simbiosis que en otros lugares en el mundo y yo tomo de ese legado jesuítico el arte barroco y hablo un poco tomo algunos motivos del arte barroco porque me siento dueño del barroco por haber nacido en un pueblo jesuítico, que es Apóstoles. Claro. Me acuerdo, hablaste recién de los papelitos, me acuerdo de los papelitos cuando empezabas a recortarlos y de los billetes, también recortabas billetes. Sí, empecé recortando Después, billetes y tickets de números y después se fue complejizando. Bueno, después pasaste a la madera, también me acuerdo de eso. sí, A después los pasé a la penónicos. madera, sí, que tuve una beca de materiales y de formación que fue muy importante para mi carrera profesional en el mundo del arte porque había un premio de una empresa que produce MDF de Misiones junto con la Universidad Nacional de Misiones y la Fundación Arteba, que bueno, en su momento nos llevó a los referentes más importantes del arte argentino, que fue Gumbert Mayer, que hoy ya no vive más, pero que fue el artista y gestor del Centro Cultural Rojas, que descubrió a todos los grandes talentos de los 90. Entonces, tenerlo de padrino a Gumbert Mayer fue como muy importante. Y bueno, con esa beca era de material, que era de MDF, pero también de formación artística. Y ahí empecé a trabajar con MDF. Fue un momento, ahora algunas cosas sigo haciendo, pero hoy en día va por otro lado la búsqueda. Retratabas en esos momentos, me acuerdo, porque lo habíamos conversado en varias oportunidades, Andrés, la maraña, la entraña, el entramado de la selva misionera. Sí, a mí me gusta decirle el horror vacui, que es como el miedo al vacío, que en Misiones todo es exuberante, no hay lugar para el vacío. Hay gente que se siente agobiada cuando entra a la selva y hay gente que se siente como en claustrofobia, los que no están acostumbrados, los que están acostumbrados a otro tipo de experimentación en la naturaleza. O sea, nosotros nacemos y crecemos ya con ese barroquismo incorporado, ¿no? La liana o mismo dejar cerradas las puertas porque de verdad se te llena de plantas adentro, sí, si no cerrás Claro. la ventana. O sea, eso no es una suposición. Tenés que cerrar, si no la naturaleza te invade. Y eso es un poco lo que yo trataba de representar en esos trabajos del comienzo, que era esa trama orgánica que iba tejiendo y se iba apoderando de todo, como sucede en la naturaleza. O sea, no es ciencia ficción tampoco, es como tratar de tener captar o verlo en el día a día, como la naturaleza va tomando todo, incluso en lugares tan urbanos como lo son las ciudades de Misiones, ¿no? Se pueden ver como todo crece y todo lo atrapa, ¿no? Andrés, antes de despedirte, contame qué proyecto se viene, en qué estás ahora. Porque Bueno, ahora se viene quieto no Arteba. estás, porque No, quieto no estás. estoy a punto de- de trabajar porque, bueno, ahora en un rato voy a firmar un contrato por un taller muy grande por 3 años acá en La Boca para producir una muestra que se hace en diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, que es todo el museo, que es planta baja, 10 salas arriba y todas las vidrieras, que bueno, es un montón. Un Así que lo montón. próximo es Arteba, que es el 29 de agosto se inaugura Arteba. Yo voy con la Galería Cot, con diferentes obras, pinturas, cerámicas que hice en Areguá, como una buena mezcla. Y bueno, después viene la producción de Salta, que dentro de la producción de Salta la curadora me pide una especie de película del paisaje misionero. Así que vamos a ir con un equipo grande a hacer una producción eh,
a misiones de fotográfica y de video, de ver algunas comunidades, de mostrar un poco otra frontera, ¿no? A la gente del NOA, lo que es nuestra frontera del NEA, ¿no? Claro. Entonces, parte de la producción de esta muestra es un poco de documentar nuestro paisaje, nuestros bordes. Así que sí, viene muy movida y el año que viene ya hay, hay proyectos bastante grandes, pero se están aceitando fechas y ajustando todavía algunas cuestiones que nada, cada cosa a su tiempo, pero por ahora viene esta gran muestra a fin de año y arte va. Andrés, como siempre, muchísimas gracias. Un gustazo hablar con vos. Bueno, y cuando andes por Misiones, avisanos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por esta entrevista y por conversar un poco y poder hablar del arte.